Muy bien, pues nos encontramos aquí en la última sesión de teoría, teóricamente la última, pero puede aparecer otra por el camino. A partir de la siguiente sesión nos dedicaremos a utilizar la plataforma de Nifaru, aprender cómo entrar, cómo abrirse una cuenta y cómo empezar a diseñar cuestionarios y a pasarlos, a bajarse los datos, usarlos en algún software para hacer los análisis, etc. En teoría, como ya sabemos la teoría, nos podemos centrar solo en apretar los botones o en escribir el código. Y si hace falta hacer un alto de vez en cuando para recordar algún aspecto o resolver algo que no se ha visto, pues lo iremos haciendo. Y bueno, nos iremos combinando entre José Luis y yo para impartir esas sesiones. Muy bien, ¿y qué nos queda? Pues nos queda una especie de visión de conjunto y cómo organizar el flujo del cuestionario. Como visión de conjunto, bueno, hemos visto que lo más difícil es el constructo, es tener muy claro el objetivo de medida, y eso no ha habido una sesión donde no ha salido y hoy va a volver a salir. Eso es lo que lleva la mayor parte del esfuerzo. Lo que pasa es que algunas veces cuando estamos diseñando el cuestionario no somos conscientes de lo que estamos haciendo es replantearnos, retocar y retomar el objetivo, sino pensamos que estamos haciendo otra cosa. Bien, el objetivo de medida, definir bien lo que queremos, es lo que se lleva al máximo esfuerzo y después, bueno, ¿qué es lo que hacemos? Ya lo vimos en su momento, tenemos muchas posibilidades. Una de ellas es construir un árbol de objetivos o de conceptos que me va a permitir desgranar lo que quiero hasta llegar al nivel más concreto posible. Usábamos la metáfora de árbol y hojas, árbol, ramas y hojas, de tal manera que en cada una de las hojas resultantes ya podemos redactar uno o varios ítems. Vimos también en qué consiste un ítem que es el resultado de, bueno, un ítem se compone de un enunciado, de un formato de respuesta y de unas instrucciones para responder, aunque parte de esos elementos del ítem pueden ser compartidos con otros, incluso por todo el cuestionario, y por eso, por ejemplo, en algunos cuestionarios las instrucciones están una vez y están al principio. Bien, a su vez vimos los problemas que hay para redactar los ítems. Por un lado, aquellos problemas clásicos, psicológicos, que yo tengo, a lo mejor tengo muy claro, o a lo mejor no, qué es lo que quiero preguntar, pero no lo expreso bien o no me comunico bien. Lo he dicho muchas veces que un cuestionario es un acto comunicativo. No lo comunico bien de tal manera que yo voy de mi cabeza al enunciado siguiendo un proceso y la persona que va a responder sigue un proceso diferente e interpreta algo diferente. El segundo problema era que las personas no siempre saben la respuesta, no se conocen suficiente a sí mismas, aunque puedan responder con seguridad, pero no mintiendo, sino con error. Y en tercer lugar, que aunque se entienda lo que yo quiero y las personas se conozcan, pues hay varias tendencias a no decir la verdad, podemos decir. Por ejemplo, la desigualdad social, la aquiescencia, etc. Eso lo estuvimos viendo también, que hay varios efectos en los enunciados, la tendencia a las respuestas extremas o a la central o a responder hacia la derecha o a estar de acuerdo, etc. Bien, todo eso es un berenjenal de conocimiento que tenemos ahí y que nos ayuda a estar pendientes de los pasos que vamos dando. Y si pasamos el cuestionario, recibimos respuestas, analizamos los datos y vemos cosas raras, lo que hemos aprendido nos puede ayudar a entender por qué estamos viendo esas cosas raras. ¿Sí? Bien, y ahora pues llega el momento de, bueno, vimos también formatos, ¿verdad? Diferentes formatos de ítems. Y ahora llega el momento de construir el cuestionario en su conjunto, que ya he hecho alguna observación en algún momento, alguna aportación. En el cuestionario siempre hay un título, la gente se espera un título y generalmente el título es lo primero que aparece en el cuestionario, al menos los que nos han acostumbrado a través de la pantalla del ordenador o del móvil, aparece un título, pero no tiene por qué aparecer el título primero. De hecho, en los últimos cuestionarios que yo voy diseñando me gusta ponerlo después. Hay un título, hay un texto inicial. Hola, ¿qué tal? ¿Qué haces por aquí? Por cierto, esto va de ¡plaf! Los picores matutinos. Y entonces el título aparece más en grande, más bonito, rojo, con sombra, como queráis. Bien,
Aparte del título, que es el primer vistazo, tiene que aparecer un texto. Yo veo textos demasiado largos, por lo general, y hay que conseguir un texto introductorio que sea lo más breve que se te ocurra, que no quede ambiguo, que la otra persona sepa qué es lo que hace ahí. Bueno, conocéis ese dicho que dice 2 son compañía, 3 son multitud. Eso se podía aplicar también a la cantidad de líneas de un texto de introductorio. Es decir, 2, muy bien, 3 ya no se lo lee nadie. Es una exageración, pero es verdad que cada vez leemos menos, al menos en las pantallas, ¿sí? Con lo cual, si tú ya tienes un texto, un párrafo, un poquitín largo, tú ya sabes que eso no se lo lee nadie. Un pequeño vistazo con la sensación de que ya sé de qué va, que va de fútbol y después resulta que no, que va de compra de flores, pero te dio la impresión, ¿no? Cuando leíste el texto, que eso nos pasa cada vez con más frecuencia. Sabiendo eso, tú da la información mínima. Si vas a preguntar datos que puedan identificar a la persona o que puedan generar algún tipo de molestia, porque son datos sobre aspectos incómodos o algo así, entramos en la ley de protección de datos y en el respeto ético, ¿eh? En las normas éticas de investigación, donde una de ellas es el respeto. Si eso ocurre así, pues para no extender el texto, lo mejor es poner un enlace. Es decir, tú pones en el texto, tus datos están protegidos. Y ya está, hay un enlace, tú pinchas, si quieren pinchar, y eso le va a otro texto que puede ser más largo y que ahí tiene más información. ¿Sí? Bien. Después, está cómo se organiza el cuestionario. Para organizar el cuestionario dentro, tenemos que pensar como si, imagínate que le vas a enseñar a alguien tu ciudad o tu barrio. Y bueno, pues tendrás un orden. Dirás, bueno, vamos a empezar por este sitio porque este sitio permite empezar a tener una idea y después ya nos vamos al centro, que es el centro histórico, que es más clásico, que necesita más explicaciones. No vamos de lleno al centro histórico porque después cuando vean la periferia les va a gustar menos o cualquier cosa así. Tienes un orden. Tú tienes que pensar que la persona va a pasear por tu cuestionario, va a caminar por el camino que tú le haces y tú diséñalo. Primero va a ser esto, después aquello, después... De tal manera que sea lo más natural posible para esa persona. O a lo mejor buscas otro efecto, buscas el asombro, porque por la razón que sea, tú piensas que si la asombras de repente con un bloque de preguntas, vas a tener una información de más calidad que si vas preparándola poco a poco. Eso es un mundo, pero en cualquier caso lo relevante es que pienses en cómo va a ser el flujo. Por ejemplo, en los cuestionarios donde se están midiendo preguntas a favor y en contra, o favorables o desfavorables a un constructo, por ejemplo, pues fobia a las arañas. Quiero ver la fobia a las arañas. Bien, pues hay unos ítems que están orientados a la fobia, pero hay otros ítems que están orientados a vivir con naturalidad, con arañas, por ejemplo. Bien, lo mejor en ese flujo es combinar los ítems, porque tendemos a repetir las respuestas si decimos, no me gustan las arañas, me disgustan las arañas, me gustaría no ver arañas. Bueno, estoy en la misma línea. Si es de 1 a 5 y la primera he empezado con un grado de acuerdo de 4, voy a tender a seguir poniendo 4. Y va a ser un poco automático, porque entiendo que va todo más o menos de lo mismo. Pero si voy combinando los sentidos de las respuestas, o sea, de los enunciados, si los voy combinando, entonces evito ese automatismo. ¿Vale? En cualquier caso, estos son concreciones de esa norma general que nos pongamos en situación de la persona que va a responder y procuremos anticipar cuáles van a ser sus sensaciones, sus pensamientos, su experiencia respondiendo el cuestionario. Aquí se va a aburrir, aquí va a responder de manera automática. Esto no lo va a entender, o esto se va a despistar, o esto le va a asombrar demasiado y no me interesa que se asombre, o me interesa que se asombre. Tengo que ponerme en su lugar cuando estoy construyendo el flujo del cuestionario. Y esto, la verdad es que se podía hablar mucho del tema. Lo mejor es
cuando se empiezan a hacer cuestionarios, lo mejor es hacerlos y sentarse a hablar con la persona después, que lo hemos estado hablando. ¿No? Esa especie de estudio prepiloto. Nos sentamos con un grupo muy pequeño de personas, bueno, una a una, tenemos el cuestionario hecho, se lo pasamos a 2 o 3 y con cada una de ellas por separado le decimos, oye, ¿qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido? Es un resumen, no le decimos qué te ha parecido solo, ¿no? Sino, ¿y cómo lo has vivido? Oye, cuando has llegado a esta parte, ¿qué ha pasado? ¿Has entendido esta pregunta? Etcétera, para tener la máxima información posible. Y eso me va a dar información para que yo mejore mi imaginación cuando me estoy poniendo en el lugar de la persona que responde. Vamos a voy a compartir pantalla porque lo que vamos a hacer va a ser entrar en un aspecto técnico del flujo que se refiere a dos aspectos de construcción de cuestionarios, especialmente en formato de ordenador. Un aspecto es los ítems obligatorios y el otro es el de las preguntas filtro que me orientan, me llevan a unas partes u otras del cuestionario. Imaginaos un caso clásico. Si yo hago una pregunta en un cuestionario que es, ¿tiene usted hijos? Y la persona dice no, lo estoy casi leyendo del libro clásico. Pues no tiene sentido que yo le haga otra pregunta diciendo ¿cuántos? Porque no tiene, entonces ya sé que son 0. ¿Sí? Con lo cual esa pregunta no debería aparecer. En esos mismos libros clásicos, la gente que los escribió se sitúa en la posición de que hay una persona que está entrevistando en la calle o entrevistando por teléfono y que esa persona tiene una especie de manual de cómo aplicar el cuestionario y dice, si quien responde no tiene descendencia, pues salta a la pregunta 8. Y bueno, pues la persona que entrevista salta a la pregunta 8. Hay quien ha hecho eso para lo que se llaman los cuestionarios autoadministrados. Tú haces el cuestionario en papel o en ordenador, lo cuelgas, la persona lo recoge y responde. Si dejamos a la persona el trabajo de orientarse en los bloques del cuestionario, le estamos pidiendo mucho. Entre otras cosas, violamos la norma de conseguir que gaste el mínimo de energía posible. Y no está garantizado que la gente siga las instrucciones, obviamente. Porque no le da la gana, porque tiene un nivel bajo de activación, o porque no lo entiende, o porque tiene inseguridad. Dice, ¿tengo que responderlo o no? Venga, voy a responderlo. Con lo cual, como lo que estamos aprendiendo es a hacer cuestionarios que se van a administrar a través de Internet, lo mejor es que el mismo software que utilicemos se encargue de eso. Se encargue de que si una persona ha respondido algo a una pregunta, sabiendo que ha respondido ese algo, se irá a una parte del cuestionario. Y si ha respondido otra cosa, se irá a otra parte del cuestionario. Y la persona que responde no es consciente de ello. Sencillamente se deja arrastrar. Ese trabajo lo lleva el ordenador. Y el software al uso de cuestionarios lo hace. Solo hace, por ejemplo, el más famoso ahora mismo, el que más se utiliza, que es Google Formularios, lo hace. No todo el mundo lo utiliza, parece que no todo el mundo lo sabe. Y yo sigo viendo cuestionarios donde dice, ¿tienes mascotas en casa? ¿Sí o no? Bueno, si has dicho no, vete a la pregunta tal. Dice, ¿no? Pues no me enseñes la siguiente, ¿no? Y con Google se puede hacer eso. Y con Nifaru, que es el que vamos a aprender aquí, pues también se puede hacer. Y con otro software, si optáis por otro software, también se puede hacer. Con la mayoría que conozco. Bien, vamos a ver eso y lo de las preguntas obligatorias, que ya he dicho en alguna ocasión, que yo soy del club de las personas que no nos gustan las preguntas obligatorias. Y que, sin embargo, observo una tendencia a que todas las preguntas sean obligatorias. ¿Por qué? Pues lo mismo, porque las personas fallan en el acto comunicativo. Yo quiero que la gente me responda y pienso en mí y entonces pongo que a todo me tiene que responder. Pero si te pones en el lugar de la persona que responde, lo mismo, ya no es que no le apetezca, sino es que a lo mejor no tiene opinión ahí.
no es nada raro que yo me encuentre incoherencias. Es decir, si yo ya la pregunta 2 o la pregunta 8 no tengo nada que decir, obviamente a las 9 y a las 10 tampoco tengo nada que decir, pero me obligas. Entonces tengo que inventarme la información. Y al inventarme la información, estoy llenando de ruido el cuestionario. Los datos no tienen calidad. ¿Mm? Porque el cuestionario es ciego, no sabe si es verdad o es mentira lo que yo estoy diciendo. ¿Mm? Con lo cual, ¿cuál es la conclusión? Obligatorio solo aquello que sea estrictamente obligatorio. Si tú estás haciendo entrevistas a personas mayores de edad y hay una pregunta que dice ¿cuál es tu edad? Pues ahí tiene que responder. Si no responde la edad, pues no puedo tener en cuenta el cuestionario. Y si responde la edad, pues no tengo más remedio que creérmelo. ¿Sí? Bien, igual eso como en otras cosas. Vamos a ver un ejemplo de un cuestionario donde necesitamos saber algo para orientar en el flujo del cuestionario. Si esa persona no responde, no podemos orientarla y por lo tanto se pone obligatorio ese ítem. Vamos a ver un cuestionario que ya conoce Paula, que usamos en el Congreso IKICO, el Congreso de Congresos, para facilitar para homogeneizar el envío de los textos de las contribuciones. A ver si este es el entorno de Nifaru. Si me voy a probarlo, ¿se ve la pantalla? ¿Se ve el cuestionario? Sí. Vale. Bien, pues este es el congreso de IKICO. Este es un formulario de información. En este caso, aquí no lo vemos, pero también otra de las cuestiones cada vez más importantes, pero ya hace años que es importante, a tener en cuenta con el flujo es el medio por el que accedo. No es lo mismo acceder por móvil que por ordenador o por tablet. ¿Mm? El modo en el que accedo hace que la información que aparezca, o sea, no solamente la apariencia, sino la información. Aquí hay un texto más o menos amplio. Para mí es amplio, pero es un público, va dirigido a un público específico, que es las personas, se refiere a las personas que desean enviar una información. Como tienen que enviar información, tienen motivación para leerse un texto así. La extensión del texto es prohibitiva para el caso que estemos entrevistando a una población que voluntariamente va a ofrecer unos datos. ¿No? Ya este texto, que a lo mejor nos parece mucho, a mí me parecería mucho. Pero podemos tener una versión de ordenador, que sería esta que estoy mostrando, y una versión de móvil, donde la versión de móvil no aparezca en estos 3 párrafos, sino aparece solo el primero, por ejemplo, o aparece un resumen de los 3 párrafos, o una simplificación de los 3 párrafos en uno, de 4 líneas. En el móvil nos gusta leer menos, por lo general. Y eso se lo podemos decir al cuestionario. Si la persona accede por móvil, bien, vamos a suponer que no va a echar mucho tiempo respondiendo, ni tiene demasiado tiempo, está en una situación más temporal, no si está con ordenador, que si está con ordenador suponemos que está trabajando o está en disposición de estar con ordenador sentada, etcétera. En el móvil a lo mejor está en el autobús o está esperando la cola del pan. Entonces nos adaptamos a esa situación y el contenido no tiene por qué ser exactamente el mismo. Bien, aquí hay una serie de preguntas. Bueno, esto no me aparece al final, claro, porque aquí estoy en formato prueba. A ver, voy a guardar esto. Esto era, dejadme que lo piense. Voy a volver. ¿Esto qué es? ¿Dónde me he metido yo? Un momento. Actitudes del lenguaje no binario, una prueba. ¿Será eso acerca del flujo? Yo creo que está aquí, sí. Está en acerca del flujo. Es este cuestionario. Vale. Bien, pues entonces yo creo que está guardado. Como está guardado, lo que hacemos es que lo vemos ya en versión, qué es lo que va a ver la persona que acceda al cuestionario. Salgo de aquí y me voy a información.
Vale, me voy al cuestionario. Aquí lo tenemos, pero esto ya no se ve. No lo estáis viendo, ¿no? Porque cambio de pantalla. Sí, sí, se estaba viendo todo. Se estaba viendo, pero aparecía... Es que se ha abierto otra Ah, pantalla. has compartido la pantalla y se veía todo el escritorio. O sea, todo el... Ajá. Esto, esto se ve, ¿no? Bien, ¿qué Vamos, dice? vemos el ratón y todo moviéndose, se ve todo. Sí, vemos todo. Vale, sobre la palabra formulario. Sí. Bien. Bueno, pues esto me interesa ver que al final aparece la opción enviar, etcétera. Sí. Bueno, no aparece la opción enviar porque las preguntas 1 a 6 son necesarias. ¿Ves? Bueno, realmente dice las cuestiones, las respuestas son necesarias y por eso aparece aquí esto. Y no me aparece el botón enviar. Yo no puedo enviar el formulario. ¿Cuáles son las preguntas? Hombre, tiene sentido, es que mínimo no se puede pedir. Alguien va a enviar una contribución para que aparezca en un libro de actas de un congreso. Necesitamos saber el nombre. No vamos a aceptar una aportación anónima. Necesitamos saber el nombre de la persona que lo envía. Si hay más firmantes, estupendo, pero más firmantes no es obligatorio. Con lo cual, aquí no tendremos por qué poner más. Necesitamos saber cuál es la sede. En este caso, hay 2 sedes en español incluidas, Justicia Lingüística e Insurrección Creativa. Necesitamos que escriba el título del trabajo, el resumen, que tiene una limitación de 1000 caracteres. Esto también forma parte del flujo, es decir, cuando estamos pensando en qué es lo que le vamos a pedir, también está bien pensar tener medidas del esfuerzo que va a ir implicando conforme está respondiendo al cuestionario. Cuando se pone una pregunta de opinión general al principio abierta, la gente suele responderla. Si la ponemos al final, la gente no suele responderla. ¿Mm? Bien, necesitamos una descripción que ponga 3 palabras clave y lo necesitamos, entonces lo tiene que hacer. ¿Sí? Y ahora, ¿qué tipo de contribución es? ¿Por qué? Pues porque esto es importante para gestionar el flujo, ahora lo veremos. Fijaos, es la pregunta 6, tipo de contribución, y después viene la descripción, pregunta 8. Falta la 7. Bueno, pues la 7 o 7A, 7B o 7A, 7B, 7C, depende del flujo, pues estará en medio. Y esto es datos, lo que viene en la pregunta 6, me está preguntando en la pregunta 6, en el ítem 6, me está preguntando que yo informe acerca de cuál es el tipo de trabajo que voy a publicar en el libro de actas, si se trata de una descripción de una experiencia, si tengo un discurso teórico más o menos, una discusión, si estoy haciendo una revisión sobre un aspecto, un campo de estudio, lo que sea, si se trata de un trabajo empírico, si se trata de otro tipo de contribución, y si se trata de otro tipo de contribución, tendré que escribirlo aquí también. ¿Eh? Bien, fijaos que si yo le digo descripción de una experiencia, se me abre aquí un apartado que tiene el mismo número, el mismo título, descripción de una experiencia, que esto no es lo mismo que me aparece 7.1, 7.2, 7.3 si yo pulso que es una propuesta teórica. Entonces me aparece 7.1 y 7.2 que son diferentes. Y si yo digo que se trata de una revisión o síntesis, me aparece otra información en pantalla. Fijaos que el esfuerzo lo está haciendo el programa o lo está haciendo el ordenador, ¿sí? No lo está haciendo la persona que responde. La persona que responde tiene que ver que es algo natural. Dice, venga, pues, ¿qué tipo de construcción? ¿Cuál será el mío? Vale, es un trabajo empírico. Bueno, si es un trabajo empírico, me aparecen aquí estos 4 campos. Y tengo que ir completando. Y se podrían abrir, a su vez, otros subcampos. ¿Sí? Si yo digo tipo de datos, si las personas han generado esos datos, los han recogido directamente, generados por el equipo, o son datos, se utilizan los datos generados por otra gente o por otras instituciones a partir de una base de datos, o es otra especie y se abre. Si es cada uno de ellos, imaginaos que dice secundarios tomados de una base de datos. Bueno, imaginaos que no es el caso, que yo pulso aquí, pues a lo mejor se abre otra sección. Y en esa otra sección dice, bueno, ¿cómo se llama esa institución o esa organización o quién recogió los datos? Que no me va a preguntar si he dicho que son primarios, los he recogido yo. ¿No?
que tiene sentido que se pueda hacer bloques anidados, podemos decir, ¿sí? Unos bloques o secciones del cuestionario que están incluidos unos de otros, unos dentro de otros. Esto a ver, es posible que el software que yo utilice o el recurso que yo utilice no sea capaz de asumir todo lo que yo quiero, pero que la limitación me la ponga la técnica, que no me la ponga yo. ¿Sí? Lo mejor es que yo piense cuál sería la mejor manera de preguntar algo, de indagar sobre algo, y me hago mi esquema. Y después me busco la vida para ver cómo lo consigo. Y si no hay manera, pues miré a lo que me permita la aproximación, la mejor aproximación a la que yo quiero. Muchas veces se hace al revés, es decir, la gente conoce una utilidad, conoce Google Formularios u otro sistema, conoce la utilidad, sabe lo que te puede dar, o ni siquiera todo lo que te puede dar, sabes lo que generalmente se hace, conoces un 30% de lo que te puede hacer esa utilidad y ya diseñas el cuestionario pensando en ese 30%. ¿Mm? Bien, aquí entonces, fijaos, el flujo lo que te permite es hacer que el cuestionario se va adaptando a tus respuestas. ¿Mm? Depende de cómo respondas, así serán los siguientes apartados. Esto era antes muy laborioso. ¿Mm? Yo recuerdo una investigación sobre tendencias religiosas, sobre religiosidad. Es que iba más allá de un credo definido. Era un cuestionario sobre religiosidad que costó mucho esfuerzo, muchas reuniones previas con todas las partes implicadas, porque era un tema muy abstracto, el de la religiosidad, y había algunas partes implicadas que lo tenían más claro y otras menos, con lo cual de 10 reuniones, 8 fueron para el constructo, para tener claro qué tiene que medir el cuestionario, fijaos. Y era un cuestionario y nos salió algo muy complejo. Las personas que aplicaron el cuestionario en la calle tuvieron que tener un par de sesiones para que les saliera con facilidad. Primero respondían, después se le aplicaba el cuestionario a otra, en fin, que íbamos ensayando para después saber cómo tenía que manejar la complejidad de ese cuestionario, porque en la práctica, a su vez, lo que se hacía cuando se tenía un cuestionario papel y lápiz, o sea, sobre papel, para no gastar mucho papel y para ahorrar esfuerzo también, tú tenías la versión del cuestionario, imaginemos, que ocupa 3 o 4 páginas y tienes un formato, o sea, tienes una hoja de cálculo, digamos, sobre papel, una matriz, donde tú vas escribiendo las respuestas, los códigos de las respuestas. Con lo cual el cuestionario solo llevas un ejemplar. Y lo que sí llevas son muchas hojas de respuestas. Bueno, poder hacer eso y hacerlo con naturalidad, con dominio delante de una persona que te está respondiendo, eso requería su práctica. Y ahora eso lo hace el ordenador. Se siguen haciendo, afortunadamente, porque hace falta, encuestas a pie de calle, encuestas a domicilio, por teléfono, etcétera, encuestas de investigación me refiero. Se siguen haciendo, pero es verdad que la gran mayoría se hacen ya a través de Internet. Y el problema de Internet es que la calidad de la muestra no es la misma, sigue siendo mejor cuando se hacen entrevistas a pie de calle, por ejemplo, o a domicilio son las mejores. La calidad del muestreo no es el mismo, pero puedes acceder a mucha población, puedes hacer investigaciones que si tienes que hacerlas a domicilio no las vas a hacer. Y la gran ventaja técnica de que el ordenador se encarga de todo eso ya. Es decir, el ordenador te gestiona el flujo y te da ya la tabla de datos. O sea, tú llamas a la gente, oye, entrar. La gente entra, pincha en el enlace, responde y después te vas a tu base de datos y ya tienes la respuesta que te ha dado todo el mundo. Bien, yo no sé si suena esto demasiado antiguo, pero es que se sigue haciendo. El INE, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística, o el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, siguen haciendo muchas encuestas a pie de calle. Son instituciones que tienen un presupuesto para hacer eso. Hay los institutos de estadística de las comunidades autónomas, etcétera, y otras instituciones. Se hacen encuestas también electorales a pie de colegio electoral,
se hacen encuestas de satisfacción de centros de salud en los centros de salud. En fin, se hacen muchas investigaciones utilizando el factor humano, es decir, con personas que salen a la calle y hacen esas entrevistas. O sea que no estoy hablando de los tiempos por eso, del Imperio Romano, ¿sí? Sino que se sigue haciendo. Bien, pero eso es verdad que nosotros no le echamos tiempo porque estamos en la situación de un cuestionario que puede hacer una persona que al menos tenga un ordenador y una conexión a Internet y desde la intimidad de tu casa puedas llevar a cabo, ¿no? Vale, bien. En el caso, bueno, el sistema este de Inifaru lo que hace es que no te deja enviar si no has respondido, pero puede haber otros sistemas. Hay otros cuestionarios que lo que hacen es, te dejan responder, le das al botón enviar, analiza qué has hecho y si ve que hay algo que no has respondido, vuelve para atrás y te dice, un momento, esto no lo has hecho. ¿Sí? O sea que los sistemas son diversos. En cualquier caso, lo mejor es que le implique menos engorro. Yo he respondido a algún cuestionario que me ha enfadado, es decir, que a lo mejor hay algo que no he respondido, me vuelve para atrás y me vuelve para atrás en blanco. Y tengo que empezar de nuevo. Y dice, bueno, se le quita a uno las ganas de responder, obviamente, ¿no? O sea, que se tenga la delicadeza, que el software que tú utilizas, tú lo haces primero. O sea, que tú respondes. Tú escoges el software que sea. Nosotros en este curso, este taller estamos con Inifaru, pero tú harás lo que quieras, ¿no? Si tú utilizas otro software, hombre, el consejo es, tu cuestionario pruébalo primero. No lo envíes por ahí, tú mira cómo se comporta y, hombre, que no haga eso. Si tú tienes preguntas obligatorias, que no te deje enviarlo o que te mantenga las respuestas que has dado. ¿Sí? Bien, bueno, hasta aquí, así una pasada amplia sobre el flujo del cuestionario. Bueno, voy a añadir algo que mientras entrabais en la sesión estábamos hablando Paula y yo, y que tiene que ver también con el flujo. Veréis, cuando se diseña un cuestionario, uno puede pensarlo todo desde cero, pero también se puede aprovechar esfuerzo, digamos, de calidad, que ya está accesible. Por ejemplo, yo quiero investigar el nivel de satisfacción de las personas con un servicio, el que sea. Es un servicio, pues imagínate, un servicio de guarderías. Y no conozco ningún cuestionario que vaya de satisfacción con guarderías. Pero en el cuestionario que estoy haciendo, sí puedo medir algún aspecto que tiene relación con ¿cómo decir?, expectativas que tienen las familias respecto a la educación, que me importa medir eso en mi investigación porque eso me va a ayudar a entender las respuestas sobre el nivel de satisfacción con el jardín de infancia o guardería. Pero no voy a incluir esas preguntas en el cuestionario desde cero, sino que posiblemente ese cuestionario ya esté hecho. Es decir, yo voy a hacer preguntas y voy a construir ítems en relación a lo sustantivo que me preocupa sobre el nivel de satisfacción con el servicio de la guardería, pero para incluir información sobre el modelo de educación infantil que tienen las familias, voy a utilizar el cuestionario de Martínez y de García de modelos de las familias sobre educación infantil y lo inserto en el cuestionario que yo estoy haciendo, ¿no? Y eso es un hábito muy extendido. En ocasiones, para el tema de la relación entre variables, que es lo que acabo de decir yo, es decir, en qué medida puede estar relacionado el modelo de familia, de educación, perdón, infantil, con el nivel de satisfacción de un centro infantil. Pero en otras ocasiones puede estar incluido. Por ejemplo, estoy asesorando en una investigación donde se quiere ver, se está estudiando aspectos relacionados con la adicción al juego. La adicción al juego no a niveles patológicos, sino en población general. Para ver la adicción al juego en población general hay un primer apartado que es adicción en general y después ya se va centrando en el juego. Y ya hay cuestionarios sobre adicción, sobre tendencias a la adicción o facilidad a la adicción. ¿Y cómo empieza nuestro cuestionario? Con ese. ¿Sí? Lo que incluimos son los ítems que tienen el cuestionario que ya se estudió, se valoró, se ofreció a la comunidad científica y se publicó
cogemos el cuestionario, lo ponemos en el nuestro y le añadimos los ítems específicos de nuestro objetivo. Con lo cual, bueno, eso es algo que si no lo tenemos en la cabeza, pues algo que es bastante, no solamente ahorra esfuerzo, sino que añade garantías, porque cuando se publica un cuestionario no hay nada perfectos, ¿eh? Pero lo más sencillo es que no sea una patata de cuestionario, es que eso haya pasado un proceso. Y si se ha publicado en una revista científica, pues la revista científica hay de todo, pero por lo general tiene un nivel de exigencia acerca de lo que se publica. Y si se publica un cuestionario tiene que tener una lógica y unos apartados, etc. Bueno, con eso termino. ¿Qué inquietudes hay al respecto? Eso parecía, no sé si una infusión o una cerveza de ayer, Ana. No, es una infusión. Bien, pues, ¿alguna inquietud? Sí, yo sí tengo una. Con respecto a no poner obligatorias las preguntas, ¿eso no conlleva que pierdas datos? Sí, eso es como decir, a ver, hay varios dichos en español sobre eso. Más vale, ¿cómo era? Estar solo que mal acompañado, por ejemplo, ¿no? Pues más vale no tener una información que tener una información que me va a llevar a error. Sí, más vale pájaro en mano que 100 volando, ¿no? Eso ayudaría a lo contrario, ¿no? Decir, yo voy Anda. a tener una información, a mí que me responda, después si lo que me responde es bueno o malo, ya veremos, pero a mí que me responda. Bueno, yo prefiero que si me responda, que sepa lo que está poniendo. Porque al fin y al cabo la persona responde de manera voluntaria. No es un examen donde la gente tiene que rellenar todos los ítems o suspende, por ejemplo, ¿no? La gente ha accedido al enlace porque le da la gana, porque se lo has pedido y dice, venga, va, me voy a meter y voy a responder aquí. Y pues esa gente, si decimos obligatoriamente que me responda algo que no tiene ganas de decirme algo, entonces ¿cómo reacciona si lo obligo? O no tiene una opinión formada, entonces, ¿en qué medida me creo lo que me está diciendo? ¿Sí? Con lo cual, bueno, es un acto arriesgado, pero yo prefiero que si me responde, que sea porque quiere responderme. Como decía una serie, decía, yo prefiero, ¿cómo decía? ¿No? Era una cuestión de amor. ¿Eh? El amor aparece algunas veces en las series. Bien, pues, y él le estaba diciendo a ella, porque ella se iba a ir no sé dónde. Me faltan los detalles. Bien. Que a lo mejor es lo importante. Pero él le decía, yo prefiero que te vayas y me eches de menos que estés aquí pensando que te podrías haber ido. Más o menos, así como que queda más bonito. Yo me la acabo de cargar, pero más o menos por ahí van los tiros. Bueno, aplicado al cuestionario sería, yo prefiero que si te quedas aquí y respondas, es porque quieres responder. No que esté aquí y dice, venga, va, esto lo termino yo. ¿Y ahora qué le digo yo aquí? ¿Qué opino de Van Gogh? ¿Quién es Van Gogh? Yo qué sé, venga, voy a poner aquí un 4. ¿Sí? Bien, ese es de hace bastante tiempo, es mi actitud. Entonces yo solo pongo obligatorio. La mayoría de los cuestionarios que hago, nada es obligatorio. Nada. ¿Que no ha respondido? Pues no ha respondido, ya está, no ha venido. Está muy bien. ¿Y qué pasa entonces con las gráficas? Porque, o sea, entiendo cuando tú haces un cuestionario, después te sale un gráfico donde te viene el porcentaje de, pues tantas personas te han respondido esto o tantas personas te han respondido lo otro. Si tú en tu cuestionario tienes puesto que le has hecho la encuesta, yo qué sé, 100 personas, y luego en esos gráficos no se reflejan las 100 personas, ¿eso cómo lo Pues defiendes? imagínate que hay un ítem del cuestionario que ha respondido de 70 personas, de las 100. Bueno, pues yo sé que me ha ahorrado 30 mentiras. Bueno, eso es verdad. ¿Sí? Pues ya está, son 70 personas. Yo tengo 70 datos que me los creo más que si hubieran 100. Estuvimos hablando, por ejemplo, de la tendencia al centro y que una de las hipótesis de la tendencia a escoger la categoría central es que no tengo una opinión formada. Bien, si yo no obligo, voy a tener menos opciones de categoría central que representen que no hay información. Voy a tener más variabilidad, más riqueza de información.
Y si resulta que eran 100 y me ha respondido un cuestionario, a un ítem, por ejemplo, 10, eso me está hablando. Me está diciendo, vaya, a este ítem le pasa algo. Porque me están respondiendo entre 90 y 100 más o menos a todo y llega el ítem 18 y me responden 10. Aquí falla algo. Pues imagínate si yo pusiera eso como obligatorio. Primero, posiblemente los 100 las 100 personas, como tamaño de la muestra, es un límite que yo no habría conseguido. A lo mejor 20 o 30 dice, mira, va, yo esto lo dejo. Y no responden, ya, y no me lo envían. Entonces, sin ponerlo obligatorio, tengo en general 100 respuestas. Poniendo obligatorio tengo 70 u 80. Pero es que de 70 y 80 u 80, pues hay un porcentaje que no lo sé, que no hay manera de saber, de respuestas de las que yo no me fío. Y además que no tengo ni idea. Hay recursos, pero es verdad que los recursos que se incluyen en los cuestionarios, todos son discutibles y todos alargan el cuestionario. De todas formas, esta es mi opinión, yo creo que fundamentada. En fin, hay una tendencia a decir, no, yo necesito respuestas, venga, aquí tienes que responder. Bueno, pues ya está, pues lo ponéis, ¿no? No es lo que aconsejo, desde luego. ¿Más cosillas? ¿No? Bueno, cuando va a tomar las riendas ahora, os decía, José Luis. Bueno, esto no hace falta que lo grabe, porque lo que estoy anunciando es lo que va a ocurrir a partir de la semana que viene, que vamos a empezar ya con el software Nifaru, que eso ya lo he contado al principio. Puede ser la semana que viene o no. Bueno, la semana que viene es la previa a Semana Santa, ¿no? Bien, yo creo que sí que tiene sentido una sesión que no sea técnica, sino de presentación en general de la herramienta. ¿Sí? E incluso tiene sentido plantear si se continúa todos los jueves de cada semana de 7:30 a 8:30 o si decidimos que vamos a escoger otro horario. ¿Sí? Como replantearnos esta fase de conocimiento técnico. Aunque sea conocimiento técnico, vais a aprender cómo se utiliza la herramienta, pero detrás está el equipo que va a revisar vuestros cuestionarios. Entonces, vamos a ver cómo queda. Y te vamos a dar opinión. Es decir, mira, yo esto no lo haría. O prueba esto antes. O fíjate que el flujo mueve un poco a engaño. O te sale un cuestionario muy largo. Es decir, lo que vamos a pedir va a ser que compartáis las direcciones de los cuestionarios que vayáis haciendo para que le echemos un vistazo y os demos información, ¿sí? Para aprender así sobre la práctica. Pero como empezamos esa nueva fase, tiene sentido replantearse lo que queramos replantear, ¿vale? Entonces, anuncio es José Luis se va a poner en contacto con todo el equipo de participantes del taller para que opinéis, aportéis y si no tenemos ninguna noticia ni hay aportaciones al respecto, eso implicaría que de nuevo el jueves que viene a las 7:30 nos vemos en la dirección que se va a enviar y veremos Nifaru. ¿Sí? Muy bien. Pues nada, sed felices sin moderación y nos vemos en la siguiente ocasión. Gracias. Adiós, gracias. Adiós.